Y eso me da, en mi caso, la libertad de asistir cuando se me es requerido. Tal vez en el tiempo que yo pueda en el día. No cumple una jornada de trabajo. Y también el producto que yo entrego es objeto de supervisión, más no mi labor, cómo realizo el producto. Eso implica una locación de servicios y es la forma como estoy contratado. Y como lo ves, no podría yo pedir estabilidad laboral porque solo voy un par de horas, a veces voy, otras veces tengo que estar allí presente en algunas reuniones, presento productos y termina mi labor. No hay una relación laboral, por eso te digo, no es negativo. Lo que pasa es cuando utilizas esa institución para cosas negativas, para lo que entre comillas se llama reducir costos laborales. Allí sí hay problemas, pero en inicio no vayas a pensar que es algo negativo. Ahora, dentro de esta figura jurídica, es una figura jurídica, vas a encontrar, por ejemplo, recibos por honorarios. Entonces, es lo que algunos dicen, soy RH, te dice. Ya. Cuando dice que es RH, está diciendo que le pagan por recibos por honorarios. Ya, pero le pagan por recibos por honorarios porque está en una locación de servicios. Ya, por eso. Entonces, RH. Ahora también otros dicen órdenes de servicio. Órdenes de servicio. Entonces, yo soy un orden de servicio, doctor. Cuando eres orden de servicio, también la institución que te corresponde es una locación de servicio. Algunos también dice así términos. Algunos dicen soy TDR, términos de referencia. Es el término que se utiliza para establecer la prestación de servicios que requiere el Estado en una contratación administrativa, pero también responde a la locación de servicios. También vas a encontrar esta palabra, servicios no personales. Y seguramente vas a encontrar que algunos te dicen yo soy SNP. Entonces, en todos estos casos es lo que ves en la realidad, ¿no es cierto? Pero jurídicamente, ¿a qué se está refiriendo? Se refiere a la locación de servicios. Todos estos supuestos es lo mismo, locación de servicios. Porque la locación de servicios es un contrato civil que se estudia en la contratación administrativa. Para que se le pague los honorarios, se emiten recibos por honorarios previa indicación de una orden de servicio que deriva de términos de referencia y sus servicios no son personalísimos como si lo son de un trabajador, sino son no personales. ¿Ves? Todo está relacionado. Entonces, eso es una locación de servicios. ¿Correcto? Ya. Entonces, como te dije, no es esa locación de servicios, no es un régimen laboral. Ahora, ¿qué sucede? Aquí aparece la relación laboral. ¿Por qué a veces hablamos de desnaturalización? Porque mira, tanto en la locación de servicios como en la relación laboral, en ambos casos hay una prestación de servicios.
Tanto en la locación de servicios como en la relación laboral se paga una retribución. Claro, en la relación laboral le llamas remuneración, pero le vamos a poner en genérico retribución. Entonces, eso hace un poco ver de que ambas figuras, tanto la locación de servicios y la relación laboral, implican esos dos elementos, sí. Pero, ¿qué es lo que diferencia estos dos tipos de relación? Porque esto es una relación, un régimen laboral. Entonces, lo que va a diferenciar es la subordinación. Por ejemplo, en el caso del abogado asesor externo de la entidad pública, él va cuando considera al llamado de la entidad pública, con sus propios medios, él elabora sus informes, entrega los informes, nadie le dice cómo elaborarlos, él los entrega produciendo un resultado. Ya, pero lo que sucede, por ejemplo, es, ¿qué pasa si de repente dice que es locación de servicios, pero le han entregado una computadora? Tiene su propio escritorio y su asiento. Tiene que venir a las 8 y se tiene que ir a las 5:30. Adicionalmente a eso, de 1 a 2 puede comer sus alimentos. Y aparte de eso, le dicen a cada rato cómo debe realizar sus servicios. Y en mérito a eso, entrega sus servicios, sus resultados. Entonces allí dices, en este caso, doctor, ya que la cosa cambió. Exacto. En ese caso ya apareció la subordinación. Por eso, en este caso, cuando estás de locador de servicios y alguien te dice, oye, ¿tú eres un trabajador? Sí, si es que hay subordinación, eres un trabajador. Y allí aparece un principio muy interesante en materia laboral para estos casos. Nos referimos al principio de primacía de la realidad. Primacía de la realidad. Ese es el principio que se aplica en este caso. Puede ser que en los documentos, en estos documentos, haya una locación de servicio. Inclusive esto está en un contrato que dice locación de servicios. Pero en los hechos, en la realidad, existe una relación laboral por existir rasgos de subordinación. Ahora, el detalle está que cuando hablamos de que nuestro empleador, en el caso del empleo público en el Perú, hablamos sobre que la entidad pública, el Estado, es el empleador, ¿correcto? Ya. En este caso, por eso no le puse contrato de trabajo, porque eso implicaría excluir a los 276 y a los CAS. Mejor por ahora hablo de relación laboral. Ya. Ahora, en este caso, esta relación laboral va a depender mucho. Si eres locación de servicios, doctor, sí hay subordinación, pero ¿qué voy a hacer? Ya, siempre aquí tienes que ver el régimen laboral de la entidad. O sea, no es que tú desnaturalizas a lo que te dé la gana. Desnaturalizas al régimen laboral de la entidad. ¿Dónde está ese régimen laboral? Generalmente lo vas a encontrar en el reglamento de organización y funciones o en su caso en la ley de creación de la entidad. Ya, entonces, ¿qué sucede? ¿Cuáles son los regímenes laborales que puede tener una entidad pública? Entonces, primero, régimen
728. El régimen laboral privado, pero aplicado al Estado. Segundo, el régimen 276. Tercero, el régimen CAS. Y cuarto, el régimen de la ley 30.057, que es la ley del servicio civil. Como te dije, en este caso no hay problemas, porque este es un régimen por ahora cerrado, solamente para entidades donde se ha habilitado la contratación a través del servicio civil. El CAS, recién hay personal indeterminado, pero el CAS no es un régimen laboral propio de cada entidad pública. Más bien es un régimen que puede ser utilizado por cualquier entidad pública. Y en sí, los regímenes laborales de las entidades públicas, salvo excepciones, o son 728 o 276. Entonces, ¿para qué sirve esto? Tú dirás, porque como locador de servicios, tú puedes derivar a ser 728 o tal vez 276. 728 o 276. ¿Ya? Puede ser 728 o 276. La forma de desnaturalizar es diferente. Y en el 728 se ha complicado más. En la 276 es mucho mejor. Ahora, por ejemplo, tú me dices, gobiernos regionales, doctor, conforme a la ley orgánica de gobiernos regionales, todos son 276. Ajá. En la municipalidad, doctor, los obreros son 728, los empleados son 276. Ajá. En entidades como, por ejemplo, salud, doctor, su ley de creación, 728. Doctor, registros públicos, 728. Y así hay que estar viendo cada entidad pública qué régimen laboral. Entonces, eso es lo que está pasando, ¿ya? Entonces, eso es para que te ubiques en este tema de la locación de servicios. Ahora vayamos a las diapositivas. Mira, ya que has comprendido esto de quién es el locador de servicios, aquí tienes, recuerda que cuando hablo de locación de servicios, estamos hablando de los RH, términos de referencia, orden de servicio y también servicios no personales, los SNP. Ya. Pero este régimen está previsto en el 1764 del Código Civil, el artículo 1764. ¿Y qué dice? El locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una retribución. Entonces, la locación de servicios implica prestación de servicios, retribución, pero no implica subordinación. De tal manera que si aparece la subordinación, ya la locación de servicios desnaturaliza a una relación laboral. En el Estado, 728, 276. Ahora, tenemos que existe la ley 31.298. Lo puedes buscar en el SPIC. Esta ley 31.298 dice prohibir a las entidades públicas la contratación de personal mediante la modalidad de locación de servicios, con la finalidad de evitar la desnaturalización de la relación laboral. Ya, eso dice el artículo 1 de la ley 31.298. ¿Ya? Eso dice para garantizar el derecho de los trabajadores en todas las entidades del sector público. Pero tú dirás, si existe esta ley 31.298, ¿por qué yo sigo viendo que en las entidades contratan trabajadores por locación de servicios? Y es una realidad nacional. Evidentemente allí te vas dando cuenta que falta mucho por trabajar en el empleo público. ¿Por qué? Pues tú dirás, pero yo veo, doctor, que sí están contratando, pero están cometiendo una ilegalidad. Lo que sucede, y mira, es que anualmente esta ley 31.298 en su vigencia se suspende.
Para este año, la suspensión está en la ley de presupuesto del 2025. Si colocas en buscar 31298, te va a remitir a una norma de la ley de presupuesto del 2025 que habla de la suspensión de esta prohibición. Ahora, eso es lo que habilita a las entidades públicas a seguir contratando personal bajo locación de servicios. Pero no implica que se esté aceptando o negando el principio de primacía de la realidad. Porque si bien hay una autorización tácita, silenciosa para contratar personal por locación de servicio, ello no impide a que ese trabajador que está en locación de servicios pueda demandar su desnaturalización a un contrato de trabajo o a un contrato administrativo permanente. ¿Correcto? Ya. Entonces, ten presente esto. Las organizaciones sindicales deben tener presente que todos los años se suspende esta ley y no se le da la vigencia debida. Ahora mira, también hay otro problema en este caso. Algunos dicen, yo soy locador de servicios, ya tengo más de 7 años como locador. Y él piensa, en su entender, porque la entidad ya no lo saca, él piensa que es un trabajador. Ya. En algunos casos han pretendido recurrir al servir. El locador de servicios, que ya no lo sacan, pero le siguen contratando como locador de servicios, ha pretendido recurrir al servir. Y el servir le ha dicho, un momentito, recuerda que yo solamente veo regímenes laborales. Tú sigues siendo un régimen civil y yo no veo tu situación. Esto es favorable y desfavorable. Es favorable porque, por ejemplo, en materia de imponerle sanción al locador de servicios, el servir dice, un momentito por si acaso, si sus locadores cometen una falta, como es un régimen civil, no le pueden aplicar el procedimiento administrativo disciplinario. Las entidades debieron prever en los contratos de locación de servicios qué es lo que pasaba si es que un locador de servicios cometía una infracción administrativa. ¿Ya? Esa es una situación. Por otro lado, el lado negativo de esto es que si el locador de servicios o un grupo de locadores de servicios pretende pedirle al servir que realice una supervisión a su entidad, alegando su condición de trabajadores, el servicio le va a decir, un momentito, disculpe, ustedes no son trabajadores, ustedes son locadores. En ese momento ustedes alegarán el principio de primacía de la realidad y la entidad le dirá, haga usted valer su derecho en la vía correspondiente. Esto es iniciar un juicio donde sea un juez el que declare la desnaturalización de su locación de servicios por una relación laboral. Ahora, les pueden decir, ¿y eso, doctor, se podría hacer por convenio colectivo? Podría hacerse, pero implica riesgo para los funcionarios que lo hacen. Tú dirás, ¿pero por qué, doctor, si es algo que está en la ley, es un derecho que nos corresponde? Lo que sucede, y siempre en el empleo público está presente, es el presupuesto público. Tú dirás, ¿pero por qué, doctor? Lo que sucede es que el jefe de recursos humanos y el alcalde o los funcionarios de dirección como el gerente municipal, por ejemplo, podrían tener la intención de regularizar estos derechos, ya sea de mala o de buena fe. De mala fe para que su personal se quede antes de que cambie la gestión. Y de buena fe porque nota que hay una situación de injusticia. Sin embargo, ya sea de mala o de buena fe, igual incorporarlos a planillas implica generar mayor gasto al Estado. ¿Por qué? Porque si de mutuo propio incorpora planillas, tiene que reconocer derechos laborales. Tanto los que no reconoció con anterioridad a la inclusión en planillas, como los que debe cumplir a partir de la inclusión. ¿Y allí qué pasa? Allí aparece el Sistema Nacional de Control. Aparece Contraloría, ya sea control interno o control externo, y le dice, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué estás haciendo mayores gastos? ¿Por qué has reconocido
una condición laboral si te iba a implicar mayor gasto. Y allí les abren esos funcionarios procesos administrativos sancionadores que en algunos casos pueden implicar inhabilitaciones por más de 5 años sin perjuicio de la responsabilidad civil, indemnización por daños y perjuicios a favor del Estado. Es por eso que se puede hacer, pero es muy riesgoso para el funcionario de dirección o de confianza que participe en esa situación. Lo más conveniente es decirle al trabajador, sabes que si tú quieres eres locador y quieres desnaturalizar, hazlo por juicio. Y dirás, ¿pero por qué por juicio? Porque cuando haces el juicio sale una sentencia. Esa sentencia, si ya terminó el juicio, tiene la calidad de cosa juzgada. ¿Y qué implica respecto de mí como funcionario de la entidad? Yo, por mandato de la Constitución, tengo la obligación de cumplir con el mandato judicial, me guste o no me guste. Cuando viene Contraloría y me dice, ¿por qué están estos trabajadores que eran locadores ahora trabajando en planillas, generando mayor gasto? Tú solamente dices, es que señor, tenemos que cumplir con una sentencia. Inmediatamente Contraloría dice, si tienes razón, no hay nada más que hacer. ¿Ya? Eso es lo que está sucediendo. Ya, entonces veamos esto. Dice, atendiendo a que los contratos de locación de servicios se rigen por las normas contempladas en el Código Civil, Servir no tiene competencia para emitir opinión técnica sobre los referidos contratos, pues como ente rector, su competencia abarca la interpretación de las normas pertenecientes al sistema administrativo de gestión de recursos humanos del Estado, no encontrándose entre ellas las contempladas en el Código Civil, que regula la contratación de la locación de servicios, ¿correcto? Esto lo dice en el informe técnico 1349-2023 Servir. Ahora, ya que te has dado cuenta de la prohibición y la aceptación por parte de la ley de presupuesto de que Servir dice yo no toco a estos tipos de trabajadores, veamos las diferencias. El contrato de trabajo, respecto de la subordinación, esta es permanente y necesaria. En la locación de servicios solamente hay una dirección, no hay una subordinación. Respecto de los servicios que se prestan, intuito personae, en el contrato de trabajo, los servicios prestados son en forma personal y directa. Es por eso, por ejemplo, si el abogado dice, oye, a su practicante dice, hazte tú el informe, yo lo voy a revisar, lo firmo y lo presento. En el caso de una relación laboral, puede intervenir persona diferente. En el contrato de trabajo, lo tiene que hacer directamente la persona que fue contratada. Es por eso que en este caso, como puede intervenir una persona diferente, se dice servicios no personales. Y en este caso vas a encontrar que deben ser los servicios personales. Por eso, por ejemplo, vas a encontrar, por ejemplo, en la Metropolitana de Lima, en la municipalidad, vas a encontrar al lado de los SNP, los SP, servicios personales. El objeto en este caso es la fuerza de trabajo, en este la prestación de servicios. La exclusividad, limitación a un solo empleador en un horario de trabajo. En la locación se puede prestar servicios a varias personas libremente. Por ejemplo, yo soy contador, trabajo para una empresa, otra empresa, otra empresa, otra empresa. No hay problema en mi estudio contable. Pero en el caso del contrato de trabajo, cumplo un horario de trabajo a tal hora, salgo a tal hora y tengo que prestar el servicio con exclusividad a un empleador. La retribución. En el contrato de trabajo existe una remuneración mínima vital. En la locación de servicios existe una libertad de establecer la retribución, calidad y circunstancias del servicio. En este caso, duración. Se presume indeterminado, estabilidad y continuidad, trato sucesivo. ¿A qué se refiere? A que tu prestación de servicios es continua, lo que genera un pago de retribución, ya sea quincenal o mensual, haciendo un tracto sucesivo, lo que hace presumir el carácter indeterminado de la contratación.
En el caso de la locación de servicios, la vigencia es limitada en el tiempo. Término. Causas establecidas en la ley. Solamente puedes terminar la relación laboral por una causa referida a la capacidad o a la conducta del trabajador. No existe otra causa. Por su lado, en la locación de servicios según el plazo fijado o justo motivo antes del plazo. Riesgos. En este caso cuentan con un seguro de vida, es decir, la seguridad social en salud y en pensiones ampara a la persona que está en un contrato de trabajo, mientras que en la locación de servicios el riesgo es asumido por el propio contratista. Entonces, eso es las diferencias importantes en estar en un contrato de trabajo y una locación de servicios. Como te puedes dar cuenta, también los derechos laborales, como son vacaciones, compensación por tiempo de servicios, gratificaciones, descansos laborales, no están presentes en la locación de servicios. Y eso va a motivar que cuando tú pidas la desnaturalización, pidas también los beneficios sociales que te corresponderían o te hubieran podido corresponder por todo ese periodo en el cual indebidamente estuviste contratado por locación de servicios. Criterios de desnaturalización de la locación. Mira, estas son casaciones. Las casaciones son sentencias de la Corte Suprema. Para que tú tengas una visión concreta y asimismo veas la rigurosidad en el tema, aquí vas a encontrar lo siguiente. Si es entre comillas es porque dice exacto en la jurisprudencia. Y aquí tienes el dato para que puedas acceder a la misma. Procede la desnaturalización de los contratos de locación de servicios cuando se evidencie en los hechos rasgos de laboralidad, así como los elementos determinantes de un contrato de trabajo, aplicando el principio de primacía de la realidad. Entonces, en este caso, como puedes ver, ahí está locación de servicios. Elementos determinantes de un contrato de trabajo: prestación de servicios, retribución y subordinación. Esa subordinación deriva en rasgos de laboralidad. No podemos establecer un listado cerrado de estos rasgos de laboralidad. Es un listado números apertus. Más bien te puedo dar ejemplos. Ejemplo, que me dé el empleador un lugar de trabajo, que me obligue a cumplir un horario de trabajo, que me dé un horario de refrigerio, que me diga cómo debo hacer a través del WhatsApp o un correo electrónico. Rasgos de laboralidad. Y el principio de primacía de la realidad, por el cual priman los hechos sobre los documentos. Elementos de la relación laboral. Para determinar que no estamos frente a un contrato de locación de servicios, sino en un contrato de trabajo, deben concurrir los elementos de la relación laboral, tales como prestación personal de la labor, remuneración y subordinación. Ya. Estos son los elementos centrales de una relación laboral: prestación de servicios, remuneración y subordinación. Hay problemas, no creas que es sencillo, parece no simple, sí, son los tres elementos. En un momento te voy a hacer ver esta situación. Mira, aquí están los rasgos de laboralidad. Antes de ver eso, veamos esto de los elementos para que tengas una visión más amplia. Mira, casi no vas a encontrar libros de empleo público respecto de nuestro ordenamiento jurídico.
debido a la difícil estructuración de la realidad nacional. Por ejemplo, como te dije, es más fácil hablar de contrato de trabajo. Pero si yo digo contrato de trabajo, alguien me podría decir, pero doctor, si en el 276 no hay contrato de trabajo. Ahora, cuando trato ya de hablar, digamos, contrato de trabajo y contrato administrativo de servicios, alguien me dirá, pero doctor, también en el CAS hay un contrato administrativo de servicios. Ese es un contrato laboral, por eso tenemos que utilizar la categoría de contratos del empleo público. ¿Correcto? Ya. Entonces, por eso no vas a laboralizar. Si laboralizas el derecho del empleo público, allí tienes los problemas. Pero si asumes que el empleo público es una rama dentro del derecho administrativo, lo único que hacemos es ver de manera transversal los principios del derecho del trabajo y los tenemos que adaptar según la naturaleza al empleo público. Porque el empleo público, ¿qué implica? No solamente pedir, sino también ajustar al interés público, que va a implicar el preservar los recursos públicos, que implica materia presupuestaria. ¿Ya? Ten presente esa situación. Ahora, cuando hablamos de los elementos, entonces, elementos del contrato de trabajo, vamos a hablar de la relación laboral, ¿ya? Ya, por si acaso, no vayas a confundir la relación laboral con el contrato de trabajo. Cuando hable contrato de trabajo, tómalo como una abstracción. El contrato de trabajo es el inicio, mientras que la relación laboral es el desarrollo. Lo que se está discutiendo es los elementos que configuran un contrato de trabajo. Estos elementos también se extienden a los contratos de empleo público, ¿correcto? Y ahora, estos elementos son tres. El primer elemento es la remuneración. No, primero vamos a hablar de la prestación de servicios. Prestación de servicios. Tú dirás, pero es sencillo, doctor, es estar prestando servicios. Ah, bueno, pero parece sencillo. Pero, ¿qué pasaría si en la entidad ha contratado por locación de servicios a una persona que presta servicios desde su casa? Entonces tú puedes decir, ya, pues está en su casa, está usando. Entonces es un locador de servicios, doctor. Pero ¿qué pasaría si toda la mañana a través del WhatsApp o correo electrónico le dan instrucciones sobre lo que debe hacer? ¿Acaso no podría desnaturalizar a lo que denominamos teletrabajo? Porque en la administración pública también se utiliza el teletrabajo. Del trabajo remoto de la pandemia por COVID-18 se incentivó aún más y se modificó la legislación sobre teletrabajo. Inclusive si es que no hay una respuesta sobre tu pedido de cambiar tu relación laboral presencial por una de teletrabajo, opera inclusive el silencio administrativo positivo. Es interesante en ese caso. Entonces allí ya encuentras un problema, ¿no? Si tu prestación de servicios se realiza en tu casa o en la entidad pública. Ahora, no solamente hay ese problema. Por ejemplo, tal vez algunos de ustedes conozcan que vas a ver que hay locales, comités locales de administración de salud.
Si le encuentras aquí las siglas CLAS, los CLAS. Ya, pues, sí, pero esos, doctor, está bien. Ah, lo que pasa aquí es de que hay personas que firman un contrato y el contrato dice allí Gerencia Regional de Salud. Y ves, por otro lado, que también una asociación civil suscribe. Estos trabajadores que elaboran en los comités locales de administración de salud, que es una cogestión entre sociedad civil y entidades públicas, ¿implicarán algún tipo de estabilidad laboral para estas personas? A lo que se suma el hecho que la prestación de servicios se hace también por contrato a tiempo parcial. Inclusive en estos contratos a veces les contratan por locación, pero les dice que están a tiempo parcial. Sin embargo, para que digas que la locación es a tiempo parcial, la entidad pública debe acreditar que de verdad es a tiempo parcial, porque si no lo acredita, entendemos que no es a tiempo parcial, sino es una jornada completa. ¿Ves? Solamente hablando de la prestación de servicios en el Estado, ya encontramos problemas. Este es un problema de cogestión. Cuando ves la ley del presupuesto, habla sobre obreros que han ganado tercerizaciones. Es decir, que las entidades públicas creaban empresas municipales y tercerizaban. Es otra forma en la cual encuentras el problema de la prestación de servicios. Segundo elemento. Segundo elemento es la remuneración. Pregunta, ¿desde cuándo se te debe pagar tu remuneración? Culmina el mes, se demoran 15 días. En algunos casos, cuando eres locador de servicios, te pagan todo completo después de 3 meses. Digamos 9.000 soles. Aparece un recibo por honorarios luego de 3 meses. Allí empiezan los problemas sobre la retribución. Uno dice, pero es fácil acreditar retribución. No es tan fácil cuando le dices, señor, ¿me puede dar los recibos por honorarios? Y verificas que hay un espacio de 2 meses donde no expidió recibo por honorarios. Y luego aparece un recibo por 9.000. Y ya te explica el cliente que sucede de que esos 9.000 corresponden a 1, 2, 3 meses, cada uno por 3.000 soles. ¿Allí habrá regularidad y continuidad? Claro, por primacía de la realidad, pero implica mayor explicación, ¿correcto? Ya ves, esos detalles encuentras solamente hablando de la remuneración. Y hasta eso, remuneración mínima vital, remuneración básica, remuneración ordinaria. Inclusive no jugamos también con las figuras de sueldo y remuneración, a las que sí hace referencia los convenios de la UIT. El salario o sueldo y la remuneración. El sueldo comprende la remuneración y otros beneficios. En nuestro caso entendemos que la remuneración implica la remuneración básica y otros beneficios. Pero esos otros beneficios en el empleo público pueden derivar de la ley o de negociación colectiva. No vas a encontrar liberalidades, porque se discute si es que la costumbre laboral es aplicable en el empleo público. Discutible, ¿eh? No digo que no se pueda, ni tampoco que sí se pueda, porque es discutible. Tú dirás, pero ¿por qué es discutible? No es tan sencillo reconocer, no es tan sencillo, porque por principio de legalidad, solamente la autoridad puede otorgar aquello que está previsto en una norma jurídica, ya sea un convenio colectivo o una ley.
pero algo que no está previsto podría generar obligación a la administración pública. Tú dirás, pero si ya le dan más de 10 años, que le sigan pagando. Puede ser, pero los que están pagando tienen el problema de que en cualquier momento va a venir una auditoría y le van a preguntar por qué estás pagando si no tienes una fuente de pago. Estás regalando los recursos del Estado. Allí son los problemas. Y eso es solamente hablando de la remuneración. Y por último, ya vemos el tema de la subordinación. Y el tema de la subordinación implica los rasgos de laboralidad que vamos a ver en la diapositiva. Mira. Veamos, dice, además es preciso mencionar que existen rasgos de laboralidad que permiten identificar la desnaturalización de la locación de servicios, como es el hecho de que el locador se encuentre sujeto a un horario de trabajo para la prestación de su servicio. Es decir, que se le haga un control de ingreso y salida de su centro de trabajo, que al locador se le haya otorgado materiales para la prestación de su servicio, que el locador perciba una remuneración mensual o que al locador se le haya reconocido algún tipo de beneficios laborales. Por ejemplo, te dice, ¿sabes qué? No vas a trabajar este mes. No trabajas y te pagan. Entonces, ¿tú qué puedes pensar? Si ya pasé el año, no he trabajado ese mes y ese mes me han pagado, entiendo que lo que me han dado es una remuneración vacacional, beneficios sociales, laborales. Ahora, llega a Fiestas Patrias y Navidad y te entregan, siendo locador, una canasta o un pavito en Navidad. Entonces, eso es una entrega de un beneficio social por gratificación en especie e implica rasgo de laboralidad. También es rasgo de laboralidad cuando, por ejemplo, tú eres locador de servicios y ahí ves en el WhatsApp, se le llama severamente la atención para que cumpla usted con sus servicios para los cuales se ha contratado según su TDR. Esa llamada de atención ya es prueba de rasgo de laboralidad. Lo mismo si te envían un memorando por medio de la presente, se llama la atención por concurrir tarde a la institución. Evidentemente ya desnaturalizó. Serían los rasgos de laboralidad que determinarían que su contrato de locación de servicios se encuentre desnaturalizado. Esto está en la casación laboral 19.396-2022 Lima. Veamos ahora la desnaturalización de los elementos del contrato de trabajo. Dice, en el presente caso se ha verificado la desnaturalización de los contratos de locación de servicios celebrados al haberse configurado los elementos de un contrato de trabajo, correspondiéndole reconocimiento del vínculo laboral a plazo indeterminado. Y al haber sido despedido de manera arbitraria, le corresponde el pago de una indemnización por despido arbitrario. En un momento vas a ver los detalles de esta situación. Mira, en este caso, la locación anterior al CAS. En el caso concreto se ha determinado la existencia de vínculo laboral entre las partes al haberse desnaturalizado los contratos de locación de servicios que el demandante celebró con la demandada. Régimen laboral anterior a la celebración de los contratos administrativos de servicios, habiendo desempeñado la misma labor en ambos periodos. En tal sentido, ya se encontraba dentro de su patrimonio los derechos subjetivos, todos otorgados por el régimen laboral privado. Ya. Mira, te voy a explicar eso en la pizarra para que comprendas mejor esta jurisprudencia. Mira. Hay varios supuestos. Primero te voy a explicar una situación que nosotros llamamos procesal. Tal vez varios no se han dado cuenta.
Mira, sucede esto. Estás bajo locación. Y ya has verificado que ha desnaturalizado, ¿correcto? Ya, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en ese caso? Ya. Si estás con vínculo laboral o acaban de terminar tu vínculo laboral, ¿ya? Con vínculo laboral y sin vínculo laboral. Cuando estás con vínculo laboral, lo que pides es la desnaturalización de la relación civil por... ¿Recuerdas que te dije va a depender del régimen laboral de la entidad? Ya, por entidad. Si en tu entidad solamente tu labor es catalogada como 276, vas a derivar al 276. Si en tu entidad el régimen laboral es 728, entonces tu locación será a 728. Esto es importante porque a veces el trabajador locador de servicios dice, yo quiero pasarme al 728, pero cuando revisas el régimen laboral de la entidad para ese cargo es 276. Es un imposible jurídico pedirle que sea 728, tiene que ser 276. ¿Correcto? Ya, entonces la desnaturalización de la relación civil por ser 276. En este caso de ser 276 es como contratado permanente. ¿Por qué hace esa precisión, doctor? Porque algunos te dicen, doctor, yo puedo ser nombrado, ya, cuando te digan nombrado vía desnaturalización, le dices no, porque ya la Corte Suprema ha dicho, eso no se puede. El nombramiento implica hacer carrera administrativa y esta solamente se hace por previo concurso público. Entonces, no. La desnaturalización va a ser como contratado permanente. En el caso que tú digas, yo soy locación de servicios y quiero desnaturalizar el 728, ¿cómo es esto? Es a través de un contrato, trabajo, indeterminado. 728, ¿correcto? Ya. Para este caso, donde tú estás con vínculo laboral y pides la desnaturalización, aquí no te exige acreditar ingreso por concurso público. Ahora, otra pregunta también dice, ¿y hay plazo, doctor, para pedir esta desnaturalización? Mientras estés en vínculo laboral o estés prestando servicios, no plazo. ¿Correcto? Entonces, en este caso, si es que tú eres 728, esa desnaturalización que tú quieres pedir, lo haces a través directamente, a través de una demanda al juez. Pero si tú vas a desnaturalizar a 276, lo que tienes que hacer es agotar la vía administrativa. Solicitud, recurso, recurso y recién demanda. Hay que agotar la vía administrativa.
Ahora, en este caso, sin vínculo, aquí la situación se complica. En este caso, pides desnaturalización. De la relación civil. Ya. ¿Cuál es el plazo para pedir la desnaturalización de la relación civil? Tu plazo es de 10 años. Pero mira, para pedir la desnaturalización, estoy diciendo 10 años, no vayas a confundir. Porque cuando estás sin vínculo laboral, aquí puede surgir dos posibilidades, hasta tres, para que sepas diferencias. Lo principal que te van a decir, doctor, yo quiero mi reposición. La reposición va a ser consecuencia de la desnaturalización. ¿Correcto? Ya, allí aparece la diferencia. El plazo es de 30 días hábiles. Si pasa ese plazo, puedes desnaturalizar, pero ya no puedes pedir reposición. Y te va a exigir ingreso por concurso público. Tienes que acreditar ingreso por concurso público. Salvo que estés en el supuesto del 276. Si estás en el 276, o sea, vas a desnaturalizar al 276 y pides tu reposición al 276 contratado permanente. En este caso, no concurso. Porque decimos aquí que la ley que ampara esta reposición es la ley 24041, que no exige el concurso público. Entonces, aquí no te exigen concurso público. El problema está cuando, doctor, vas a desnaturalizar al 728. Si eres 728, por caso Huatuco, les piden que acredite concurso. Hay jurisprudencia en ese sentido. Claro, en ese caso es cuestionable. Por eso les digo, no tanto se amparen en la jurisprudencia, porque te vuelves esclavo de ella. Conforme a jurisprudencia, es concurso público y ya no se puede hacer nada. Pero hay una situación especial. Si eras locador de servicios y por lo que percibes mensualmente, tu contrato es un contrato administrativo menor y no está sujeto a procedimiento de selección. ¿Cómo te pueden exigir el ingreso por un concurso público o proceso de selección cuando eso era un imposible jurídico desde el punto de vista de la contratación pública, que es lo que motivó tu contratación por locación de servicios? ¿Ya? Pero así está la situación. Ahora, te dije, hay otras posibilidades, claro. La indemnización. Por daños y perjuicios. Esta indemnización por daños y perjuicios deriva de un contrato de trabajo y el plazo para pedirlo es 10 años. En el caso de los 728, ellos hablan de una indemnización. Perfecto. Indemnización por despido arbitrario. Y en este caso tienes 30 días hábiles. Ya por jurisprudencia se ha indicado que estas dos indemnizaciones
son totalmente diferentes. ¿Correcto? Son posibilidades. ¿Ya? Entonces, en este caso, como ves, hay esos problemas. Ahora, en lo que has estado viendo en la pantalla, es otro supuesto totalmente diferente a este. En este caso, del locador de servicios, directamente vas a pasar a 728 o 276. Pero tú dirás, ¿y los CAS, doctor? ¿Con dónde están los CAS? ¿Qué ha pasado con los CAS? Ya, mira. Hay un supuesto jurisprudencial en relación a los CAS. Y tal vez estás en ese supuesto y no te has dado cuenta. Laboraste como locación de servicios. Ya. Allí hay que tener en cuenta, para continuar el examen, si tu cargo, ¿a qué régimen corresponde? Si es para 276 o corresponde para una entidad donde tu cargo está sujeto al 728. Entonces, pero aún no aparece el caso. Ya, lo que sucede es que tú inicias tu relación laboral como locación de servicios. Y de repente aquí no debe haber pasado no más de 30 días naturales. Ya, si es que pasa más de 30 días naturales, ya no, esto que te voy a decir ya no tiene ninguna relación. Ya, sin que pase más de 30 días naturales, de locador de servicios te pasan a CAS. Eso es como CAS. ¿Correcto? Como CAS. Ya sea que actualmente sigas como CAS determinado o indeterminado, pero eres CAS, ¿correcto? Ya. Digamos, hoy estás viendo esta clase. Ya. Y tú eres el CAS ya sea a plazo fijo o a plazo indeterminado. Pero lo que ha sucedido en tu caso es que antes de ser CAS tú has sido locador de servicios. ¿Hay la posibilidad de que puedas salvar esto? Sí. ¿Te has dado cuenta que si es que estás en una entidad de 728, el locador podría pasar a 728 o a 276? Ya, en este caso, lo que se hace es pedir por este periodo, como dices, aquí yo he generado derecho, entonces pides la invalidez contratos CAS y la desnaturalización de la locación, ya sea dependiendo de la entidad a 728 o a 276. ¿Correcto? Ya. Ahora, ¿qué es la condición que te puede permitir salvar esta posición y pasar a 276 o a 728? Ya. Este locador de servicios, imaginemos estamos en el 728. ¿Cuánto tiempo debe haber estado ejerciendo locación de servicios antes de ser CAS? En este caso le vamos a pedir 3 meses. Dirás, pero ¿por qué 3 meses? Porque es el periodo de prueba. Pasó los 3 meses y ya adquirió estabilidad laboral relativa. Entonces, si laboró 3 meses o más, esa locación está desnaturalizada y puede pedir invalidez, desnaturalización y reconocimiento como 728. Ya. En el caso que tú digas, no, en mi entidad o mi cargo es 276. En ese caso es diferente, en ese caso del 276. Es un año, más de un año. Más de un año. Si pasas más de un año, en ese caso te conviertes a 276 contratado permanente. Doctor, pero yo tengo solamente 8 meses, que mi labor fue permanente y todo. No, tiene que ser más de un año.
Pero doctor, aquí hice 3 meses, después dejé de trabajar 2 meses y sumados hacen el año. No, 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 es ininterrumpido. Porque en este caso se aplica una ley a la par que es la ley 24041. ¿Correcto? Ya, entonces eso. En estos supuestos puedes pedir, pero en este caso eres CAS y antes ha sido locación. Vayamos ahora a las diapositivas. Dice, conforme se advierte de autos, se encuentra bajo el amparo del artículo 1 de la ley 24041, toda vez que las labores por él desarrolladas se dieron por más de un año de manera ininterrumpida, al haberse desnaturalizado sus contratos de locación de servicios, pues encubrían una verdadera relación laboral al amparo del decreto legislativo 276, por lo cual se puede establecer la continuidad y el carácter permanente que exige la citada norma. Entonces, en este caso estamos hablando de una entidad y tu cargo es 276, ¿correcto? Entonces, estabas por locación de servicios. Y si estabas por locación de servicios, has desnaturalizado por la subordinación a un contrato permanente 276. Eso en mérito a la ley 24041, que te exige labores permanentes y más de un año ininterrumpido de servicios. Excepción al caso Huatuco. El caso Huatuco deriva de una sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 5057-2013-PA/TC. ¿Y qué es lo que indica? Que el ingreso a la administración pública es por concurso público. Si no ingresaste por concurso público, no tienes derecho a la reposición laboral. Ahora, en este caso hay una excepción al caso Huatuco, excepción al requisito de concurso o haber ingresado por concurso público. Dice, la demandante laboró bajo contrato de locación de servicios por espacio de 3 años y 2 meses, por lo que su caso se encuentra dentro de las exclusiones de la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional 050-57-2013, señalada en el precedente vinculante recaído en la casación 12475-2014. Actualmente esa casación que establece las excepciones al caso Huatuco es la casación laboral 34268-2019 Cajamarca. ¿Correcto? Ya, entonces ten en cuenta esta situación de la locación de servicios. Ahora, imaginemos que no ingresaste por concurso público, puedes pedir una indemnización. Claro, es muy discutible el ingreso o no por concurso público. En ese caso debes un poco hablar sobre los procesos de selección irregulares que son distintos de los procesos de selección ilegítimos. Ilegítimo es contrario a ley. Irregular es que tu ingreso fue sin concurso público, pero no es contrario al ordenamiento jurídico y puede generar programas de regularización de personal, verificando el cumplimiento de perfiles de cargo, las capacidades, formación, experiencia y capacitación, ¿correcto? Pero esas son situaciones un tanto de labor sindical y políticas, de ser el caso. Pero judicialmente, por ahora está, si no ingresaste por concurso público, no tienes derecho a la relación, a la reposición laboral. La desnaturalización, no te preocupes, si es un derecho con o sin concurso público. Ya, entonces veamos ahora el régimen laboral 276. Cuando hablamos de la 276 para efectos de lo que nos importa, vas a hablar de la desnaturalización de la contratación eventual o accidental en la 276 en mérito a la ley 24041, que te da el derecho a ser contratado permanente 276. Esta ley 24041 no te permite el nombramiento, solamente tu estabilidad laboral
como contratado permanente 276. En un momento vas a ver en la pizarra. A ver, ¿qué nos dice la ley 24041? Está compuesta por dos artículos. El artículo 1, que es el que nos importa, dice: los servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente. No dice que sean labores permanentes, de naturaleza permanente. Porque algunos magistrados interpretan esto de labores de naturaleza permanente, se comen, dice labores permanentes. Entonces debe estar el cargo en una plaza presupuestada en el CAP, ¿no? La norma en ningún momento dice labores permanentes, dice labores de naturaleza permanente. Es decir, que la entidad puede considerar las labores transitorias. Pero si yo acredito que son labores de naturaleza permanente, aunque no estén en el cuadro de asignación de personal, entendemos que cumplimos con el requisito de el artículo 1 de la ley 24041, dice. Los servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente, que tengan más de un año ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos, sino por las causas previstas en el artículo 5 del Decreto Legislativo 276, con sujeción al procedimiento administrativo establecido en él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 de la misma ley. Hasta aquí no pueden ser cesados ni destituidos. Actualmente, ya por derogaciones tácitas, esto se refiere al procedimiento administrativo disciplinario. Si tú me dices esto del artículo 15, 3 años de contratado permanente te da derecho a participar en un proceso de selección para nombramiento. Actualmente han salido los lineamientos para el nombramiento de contratados permanentes con 3 años seguidos o 4 años discontinuos en la administración pública, porque la ley de presupuesto lo ha permitido. En los demás años siempre hay que verificar la ley de presupuesto, porque la regla de los 3 años para el contratado permanente está suspendida. Es la ley de presupuesto anual la que permite el nombramiento de ese tipo de personal, como es en este año, que ya salieron los lineamientos. Pero lo que podemos tener a partir de la lectura de este artículo es que te exige dos requisitos: labores de naturaleza permanente por más de un año ininterrumpido de servicios. Ahora, en ese año ininterrumpido de servicios, ya por jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema, no constituyen interrupciones si estas son menores a 30 días naturales. Entonces, doctor, a mí me han cesado por 20 días. ¿Ya no es ininterrumpido? No te preocupes, en ese caso se considera que es ininterrumpido. Doctor, me han cesado 2 meses. Allí sí hay que preocuparnos, porque se entiende que sí está interrumpido. ¿Y qué implica eso? Que estás en una nueva relación laboral. Cada vez que te interrumpe más de 30 días, implica una nueva relación laboral. Y lo de atrás lo pierdes si es que no es mayor a un año. Entonces, a partir de eso, puedes establecer 3 requisitos en la ley 24041. Servidores públicos contratados. Ingresan los locadores de servicios que son contratados o los contratados por naturaleza eventual y los que son por naturaleza permanente en labores, y tener más de un año ininterrumpido de servicios. Ya, entonces, mira, aquí ves el ámbito de aplicación de la ley 24041. Entidades cuando el régimen laboral vigente sea el decreto legislativo 276. La ley 24041 no es aplicable a entidades cuyo régimen laboral es 728. Solamente cuando el régimen laboral es 276 o algún grupo de trabajadores por ley debe estar en el 276. Por ejemplo, en una municipalidad, los empleados son 276, los obreros son 728. Si tú prestas una labor de empleado, entonces tú puedes pedir la desnaturalización a través de la ley 24041. Y los prestadores de servicios, que es lo que acabamos de ver, los locadores, recibos por honorarios, órdenes de servicio, locación de servicio o los SNP.
También vas a encontrar los contratados 276 temporales por reemplazo, suplencia, eventuales servicios personales. Y los servidores CAS que antes de serlo estaban en las anteriores situaciones. ¿Ya? En un momento lo voy a graficar para que lo puedas ver. Ya, entonces vamos, antes de ver esto, bueno, terminamos esta parte, mira. Servidores contratados no protegidos. No están comprendidos en los beneficios de la ley 24041 los servidores públicos contratados para desempeñar trabajos para obra determinada, labores en proyectos de inversión, proyectos especiales en programas y actividades técnicas, administrativas y ocupacionales, siempre y cuando sean de duración determinada, labores eventuales o accidentales de corta duración, funciones políticas o de confianza. Ya. En un momento te voy a explicar todo esto, mira. Ya. Veamos ahora esto de la 276 en la pizarra, ¿ya? Para que comprendas un poco mejor. Ya, primero te voy a explicar esto de la 276. Mira, recuerda, olvídate por ahora del 728 y del CAS. ¿Ya? Son otras situaciones. Vamos a ver solamente 276. Ya. En la 276 te habla del ingreso a la administración pública. El ingreso a la administración pública no es lo mismo que el ingreso a la carrera administrativa, ¿ya? Por si acaso. Ya. El ingreso a la administración pública puede ser por concurso. ¿Ya? Recuerda que estamos viéndolo desde el punto de vista de la 276. No te vas a olvidar, ¿ah? Porque en los otros regímenes es muy diferente. El ingreso a la administración pública por concurso público se da uno para contratos permanentes. 276 y para los nombrados. Estos nombrados son los únicos que realizan carrera administrativa. Por eso se dice que para ser nombrado requieres de concurso público sí o sí. Ahora, también en la 276 se contempla el ingreso a la administración pública sin concurso público. Y es para la contratación eventual contratos eventuales. Aquí es sin concurso público. Ahora, también dice, es posible que la entidad, si lo considera, también para ese contrato eventual use el concurso público. Puede ser. Aquí es opcional. Ya. Esos contratos eventuales no gozan de estabilidad laboral. Y son, por ejemplo, obra o servicio específico. El contrato por suplencia. El contrato por reemplazo.
el contrato en proyectos y programas. Y también los contratos y eventuales para cargos de confianza, que según se colocan como servicio específico. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Mira, a veces alguien le dice, ¿sabes qué? Te voy a contratar para una obra. Hasta allí está bien. Si la obra existe, eres un contratado eventual y no tienes derechos. El problema es cuando te dicen que estás trabajando en obra, en tu contrato, y no hay obra. Estás trabajando en una unidad orgánica permanente de la entidad. Principio de primacía de la realidad y desnaturaliza. Estos desnaturalizan, como te dije, al contrato permanente 276. Y eso a partir de la ley 24041. ¿Correcto? Ahora, también puede ser de que estuviste trabajando en una obra, pero resulta que luego de terminada la obra, tú seguías trabajando. Se desnaturalizó y aplicas ley 24041. Suplencia. También normal. La trabajadora se fue en su licencia por maternidad. Apenas regresa, mi contrato por suplencia culmina y no tengo ningún derecho. El problema está cuando o me han contratado o estuve contratado supliendo a alguien, pero resulta y me entero que ese alguien no va a regresar porque renunció, falleció, fue destituido, entre otras posibilidades. No va a regresar. Entonces, si no va a regresar, el objeto de la contratación de la suplencia no es válido. Y desnaturaliza por la ley 24041 a un contrato permanente. El reemplazo es un contrato creado por la ley de presupuesto anual, pero te exige dentro de sus requisitos que la plaza, generalmente la plaza vacante que estás ocupando, debe estar libre desde el año pasado. Pero ¿qué pasa si estás en una plaza vacante que está sin ocuparse desde hace más de 5 años? Evidentemente ha desnaturalizado. Luego, te dicen contrato por proyecto de inversión. Ya. Y resulta que no trabajas en el proyecto de inversión. Estás laborando en la subgerencia de proyectos de inversión, que es una unidad orgánica dentro de la entidad pública. Desnaturalizó por la ley 24041. También te dicen, eres de confianza. Pero cuando verificas esa confianza, resulta que en los documentos de gestión, como es el cuadro de asignación de personal, el CAP, tu cargo no figura como de confianza. No figura la EC, empleado de confianza. Por lo tanto, tú no estás en un cargo de confianza y puedes pedir tu desnaturalización conforme a la ley 24041. Veamos ahora otra vez nuestras diapositivas. Ingreso a la carrera administrativa, ley 24041. Como te dije, la ley 24041 no permite tu ingreso a la carrera administrativa. Implica tu reconocimiento como contratado permanente 276. Ya cuando posteriormente te permitan como contratado permanente 276 acceder a tu nombramiento, participas en el proceso de selección o concurso público y vas a pasar a la condición de nombrado. Dice, no tutela el ingreso a la carrera pública administrativa, sino solo ofrece un marco de protección contra el despido arbitrario para trabajadores contratados que superan los requisitos que la norma prescribe. ¿Cuáles son esos requisitos? Ser servidor contratado, labores de naturaleza permanente y más de un año ininterrumpido de servicios. Labores de naturaleza permanente. Mira,
¿Cuáles son? Aquellas que se realizan de manera constante por ser inherentes a la organización y funciones de la entidad pública. Entonces tú puedes decir, ¿y cómo yo sé que mis labores son de naturaleza permanente? Bueno, si estás en un hospital público laborando como médico o enfermera o técnico de enfermería, ¿cuál es la principal función que se requiere en esa entidad pública? ¿Acaso no es la salud pública? ¿Y tus labores están relacionadas con esa salud pública? Entonces, primer check para hablar de labores de naturaleza permanente. Dice, así como los servicios que brinda la misma. Ahora, también puedes ver lo siguiente, dice, lo cual implica que el servidor debe haberse desempeñado en áreas de la entidad pertenecientes a su estructura orgánica básica o funcional. Por ejemplo, yo soy técnico en enfermería en un hospital. Entonces, el objeto de esa entidad pública es servicio público de salud y yo presto servicios en ese servicio público. Adicionalmente a esto, resulta que yo laboro en el área de emergencia. Y cuando veo el organigrama del hospital, se verifica expresamente el área de emergencia. Es decir, que presto labores permanentes en una función permanente de la entidad, en una unidad orgánica permanente de la entidad. Dice, las relativas a la prestación de servicios públicos que brinda a la comunidad en el ámbito de su competencia, u otras similares que importen el desarrollo de las mismas labores por un tiempo prolongado o continuado, evidenciando la necesidad permanente del servicio prestado por el trabajador. Imagínate que estás más de un año prestando el mismo servicio público que requiere esa entidad pública y laboras en una unidad orgánica que está en la estructura de la entidad pública. Evidentemente tus labores son permanentes. Tiempo de servicios. La casación 0005857-2009 Junín ha establecido que las breves interrupciones en los servicios no mayores de 30 días, se entiende naturales, son consideradas interrupciones tendenciosas, dirigidas a impedir que surta efecto la ley 24041. Por lo tanto, si te cortan tu vínculo por más de 30 días naturales, entonces ya no es indeterminado. Por esto ten cuidado con eso. Este criterio resulta solo aplicable cuando se pretenda despedir al trabajador contratado luego de haber prestado servicios por más de un año, en forma efectiva, realizando labores de naturaleza permanente. Ahora, si revisaste la misma ley en su artículo 1, no establece como requisitos los siguientes. No dice haber ingresado por concurso público. Es por eso que cuando alegas la aplicación de la ley 24041, no es necesario alegar el ingreso por concurso público. Lo puedes hacer, pero no va a ser determinante para la aplicación de la norma. Y tampoco es requisito que el cargo esté previsto en el CAP, porque dice labores de naturaleza permanente. No dice labores permanentes. Si diría labores permanentes, allí podríamos atender un poco a que el cargo debe estar previsto en el cuadro de asignación de personal, pero no lo dice. Así es que debemos evaluar la naturaleza de las funciones de cada trabajador. Veamos algo más en la pizarra antes de culminar. Mira. Una característica en estos casos es la siguiente, mira. Es discutible. Debido al desorden de los regímenes laborales y diferentes criterios a favor y en contra de los trabajadores, encontramos varias situaciones de vacío.
¿A qué me refiero? Mira. Cuando estás hablando en la 276 y la estabilidad laboral, nos estamos refiriendo al respeto a la dignidad del trabajador. Entendemos que el trabajador estatal está protegido por la dignidad. Es decir, no es un medio, es un fin en la administración pública. ¿Correcto? Ya, ahora, ¿qué es lo que sucede? Imaginemos, pueden suceder varias situaciones en esta línea. Imaginemos que eres un locador de servicios. Ubícate en que en tu entidad es 276, ¿ya? O en su caso, eres un contratado eventual dentro de la 276. Correcto. Ya. ¿Qué pasa si se pone término repentinamente a tu relación laboral? Ya. Aquí hay posibilidades. En este caso, antes de poner término, le enviaron una carta indicándole que en esta fecha se culminaría su contrato. En el caso del locador de servicios, o le envían la carta o simplemente le dicen hasta aquí nomás. Ya. Aquí hay unas situaciones interesantes. Si te notifican con una carta indicándote hasta este punto vas a laborar, como estamos en materia de empleo público, se recomienda que tienes que interponer un recurso de apelación. Un recurso de apelación. Este recurso de apelación es resuelto por el Tribunal del Servir. ¿Correcto? Ya. Otro supuesto es de que de repente ya seas 276 o locación de servicios, de repente llegaste y ya no te dejaron ingresar. En este caso, se recomienda, porque no es un requisito de la ley, realizar una constatación policial. Esto, cuando no te dejan ingresar, le llamamos actuación material. Y eso que ha sucedido se denomina despido de hecho. En este caso, recuerda que una vez que te notifican la carta, el plazo para que interpongas el recurso es de 15 días hábiles. 15 días hábiles, ¿correcto? Ya. Pero después de la carta, al final te van a despedir. Ya. Pero en este caso, el despido es una actuación material sustentada en acto administrativo. En este es una actuación material no sustentada en acto administrativo. ¿Correcto? Ya. Tú dirás, ¿y qué con eso? Ya. Lo que sucede es que en este caso de la actuación material no sustentada en acto administrativo, y hay jurisprudencia, tienes 3 meses para interponer tu demanda
contenciosa administrativa. Administrativa laboral. Y estás exonerado de agotar la vía administrativa. No agotas vía administrativa. ¿Correcto? En este caso hay un problema. Porque al final es una carta y es su actuación material. Pero has interpuesto recurso de apelación solamente respecto de la carta, porque todavía no venía la actuación material. Y ahí surge el dilema. ¿Qué hago? ¿Espero que el servir me resuelva la carta o impugno ya esto, el despido? Ya. Y tengo que ampliar el recurso de apelación. ¿Qué es lo más conveniente para resguardar tus derechos? Respecto del despido, tienes que interponer tu demanda. Como no es una actuación material no sustentada en acto administrativo, en este caso de la carta y la actuación, 30 días hábiles para interponer tu demanda. Igual, contencioso, administrativa, laboral. ¿Por qué? Porque tal vez mientras esperas que el Tribunal del Servir resuelva, ya pasaron los 30 días hábiles. Y de repente dicen a tu favor y ya pasaron los 30 días hábiles y no puedes pedir tu reposición. Pues es mejor hacer las dos cosas. Ahora, también puede suceder que tú me dices, doctor, sí, a mí me han notificado la carta, pero yo, no apelé. Y me han despedido. Ya, entonces, en este caso, hay dos posibilidades. Interpones recurso de apelación para agotar la vía administrativa o vas directamente a la demanda. Ya. Tú dirás, pero ¿podría ir directamente a la demanda? En aquí es como si tuvieras un agotamiento de la vía administrativa facultativo. Tú dirás, pero ¿por qué podría ir directamente a la demanda, doctor? No tengo que agotar la vía. Lo que sucede es que hay un pleno jurisdiccional que indica excepción al agotamiento de la vía administrativa cuando afectas el derecho a la remuneración. Entonces, ¿qué entendemos? Que como te han despedido, ya no percibes remuneración. Y esto implica activar la excepción al agotamiento de la vía administrativa y inicias tu demanda contenciosa administrativa. ¿Correcto? Ya. Ahora, en este caso también a veces los estudiantes de derecho te dicen, hay que presentar la acción de amparo. No, esto del contencioso es mucho tiempo. La acción de amparo, la acción de amparo. Ya. La acción de amparo, mírala con cuidado. No es que admitida, porque por ley te van a admitir. Pero la admisión no te asegura fundabilidad. Porque el juez puede decir, el juez del amparo puede decir, un momentito, la vía aquí es el contencioso, no el amparo. Improcedente tu amparo. Y cuando quieras retomar esto, ya se te vencieron los plazos. Y ya se acabó todo. Ya no hay nada más que hacer. Que el Superman de los abogados lo va a solucionar. No, ya no se soluciona. Por esto, o sea, con cuidado con el amparo. ¿Cuándo uno le puede recomendar el amparo al cliente? Ya. Digamos, presentó una queja. Y a los días lo despidieron. O presentó su demanda de desnaturalización y a los días lo despidieron. O está embarazada. O está discapacitado. En estos supuestos puede recurrir al amparo. Pero en esos supuestos recurre al amparo por despido nulo. Ese despido nulo es un despido por discriminación del trabajador.
pero siempre hay que evaluarlo con mucho cuidado, porque si te declaran improcedente tu amparo, ya olvídate, ya no hay contencioso, no hay que yo me equivoqué, el abogado me asesoró mal, te asesoró. Reglas de juego, reglas de juego. Entonces ten mucho cuidado con eso de los amparos. Siempre hay que agotar la vía administrativa o irse al contencioso administrativo y discutir allí la excepción al agotamiento de la vía administrativa. Entonces, con esto nosotros culminamos la sesión del día de hoy sobre la locación del servicio y los 276. Bien, doctor, muchísimas gracias por poder acompañarnos en la sesión del día de hoy. Hay un par de preguntas para poder formularle. La primera pregunta que nos dicen, doctor, buenas noches. Si una entidad tiene dentro de su personal un asesor legal contratado bajo Decreto Legislativo 276, ¿sería correcto que la entidad contrate a un asesor legal externo como locador? Sí, puede contratar asesores legales si es que existe la necesidad para su contratación. No hay ningún problema. Bien, acá también nos dicen, doctor, dos personas pueden prestar los servicios para entregar un producto y la contraprestación económica dividirse entre ellos. En ese caso, eso podría ser una locación de servicios, un poco dista de la relación laboral, porque la relación laboral implica intuito personae, o sea, exclusivamente yo debo realizar la función, no hacerme ayudar por otro. En el sector privado sí es posible eso, pero eso se llama hacerse ayudar por la familia, el trabajador se hace ayudar por la familia, pero en lo privado, en lo público no. Bien, nos dicen, doctor, buenas noches. La alocación de servicios como vincula los derechos de seguridad laboral y la seguridad social, por ejemplo, cuando hay un accidente por una actividad laboral riesgosa, ¿cómo se cobertura la atención médica y el pago del seguro vida ley? En el caso si eres locador, no tienes derecho a beneficios sociales como el seguro de vida ley, no tiene derecho. Entonces tú dirás, pero yo he visto lo que sucede es de que cuando el locador ya tiene el accidente, le asesoran e inicia una demanda de desnaturalización. Y como consecuencia de la desnaturalización, es decir, el juez dice, de este periodo o este periodo eras trabajador. Como consecuencia de ello, él acredita daños y perjuicios, porque la entidad lo debió considerar como trabajador. Y allí es donde él pide la indemnización por daños y perjuicios, por ejemplo, porque si hubiera estado como trabajador, hubiera tenido derecho a el seguro vida ley, lo cual no tuvo. Esas demandas también pueden ser realizadas por los derechohabientes, los sucesores, en el caso que haya fallecido el trabajador. Bien, acá nos dicen también, doctor, en ese caso de subordinación en una alocación de servicios, ¿qué elementos o pruebas se tienen que probar? Y cuando hay una locación, por ejemplo, le pides informes, ¿has presentado tus informes con lo que realizas? Sí, te dice. ¿Por qué es importante los informes que ellos presentan en las órdenes de servicio o también en la orden de servicio indica lo que hacen? Porque allí se verifica si las labores constituyen parte de la función de la entidad pública o del servicio público. Y si esas funciones también corresponden a alguna unidad orgánica permanente de la entidad pública. También puede hacer uso de WhatsApps, correos electrónicos, entre otros medios de prueba. Bien, acá nos dicen, doctor, para aplicar el control difuso, las entidades publican que no son competentes. Las entidades públicas no pueden aplicar el control difuso, solamente lo hacen los jueces. Porque imagínate si le das control difuso a una entidad pública, yo podría declarar de repente inaplico la ley de negociación colectiva que permite la negociación de condiciones de trabajo económica porque afecta el presupuesto. Lo inaplico. Imagínate, jefe de recursos humanos del Ministerio de Salud, inaplico en control difuso esa norma porque según yo contraviene la Constitución. Por eso es muy peligroso. No siempre es, no, pues que es para que la autoridad diga a favor del trabajador. No siempre. La autoridad puede utilizar eso también para perjudicar.
Porque recuerda, no solamente la Constitución tiene derechos, tiene también una estructura y principios del Estado peruano. Y en la contravención de principios, allí mejor es que sea un juez el que evalúe cuál principio es el que prevalece. Bien, doctor, acá también nos dicen algo muy interesante. Nos dicen, doctor, si esta es una empresa pública donde el régimen de los trabajadores es 728 y usted se encuentra bajo locación de servicios, pero le cesan, ¿la acción de de la desnaturalización prescribe en los 10 o en los 4 años? Ah, no. Los 4 años es para cobrar beneficios sociales en el sector privado o cuando eres 728 del Estado. La desnaturalización, como es una acción personal, se rige por el Código Civil y tienes 10 años. Lo que sucede es de que tú puedes decir, ya, tengo 10 años para pedir la desnaturalización, sí, tienes 10 años. Ya, pero si pides la desnaturalización y lo quieres juntar con la reposición, declaran fundada la desnaturalización, pero improcedente la reposición. Si quieres pedir la desnaturalización y eres 728 y estás pidiendo beneficios sociales, los beneficios sociales son 4 años. Si ya estás pidiendo en el sexto año la desnaturalización, improcedente los beneficios sociales. En los 276 y CAS, el cobro de beneficios sociales es 10 años, lo mismo que la desnaturalización. En el caso de una indemnización por daños y perjuicios a favor del trabajador estatal, el plazo también es de 10 años. Para reposición laboral, si es un despido en la 728, 30 días. Si es por una actuación material, por despido de hecho, tienes 3 meses. Bien, doctor, acá nos dicen, doctor, en relación a la exclusividad, ¿un locador puede prestar servicios en dos o más entidades públicas en simultáneo? ¿Sí? Porque no existe relación laboral. La prohibición de doble remuneración es para ocupar un cargo público. Y eso es en el caso de los empleados públicos. Si yo soy locador de servicios, lo único que hago es cumplir con la labor que me han encomendado. Es por eso que objetivamente, digamos, yo puedo prestar servicios. De hecho, uno presta servicios como abogado, asesor legal externo bajo locación en un hospital, asesor legal externo bajo locación en una municipalidad, asesor legal externo por locación en un gobierno regional. Y no hay incompatibilidad porque no tengo exclusividad. Bien, doctor, acá nos dicen, doctor, buenas tardes, buenas noches. Para la indemnización de despido arbitrario 728, ¿conlleve lucro cesante, daño emergente y daño moral, como en la vía civil por indemnización, o en qué se diferencia? La indemnización por despido arbitrario solamente es para trabajadores CAS y también para 728. En ambos casos está establecida a través de una remuneración y media por el tiempo que dejaste de prestar servicios. Adicionalmente a eso, debes tener en cuenta la indemnización por daños y perjuicios, no por despido arbitrario, por daños y perjuicios que genera la entidad pública. En ese caso, allí se aplica los elementos de la responsabilidad, causalidad, daño, que puede ser emergente, lucro cesante, daño moral, daño psicológico, daño a la persona. Factor de atribución, esto es dolo, culpa o responsabilidad objetiva. Y antijuricidad. Bien, doctor, acá nos dicen, doctor, respecto a los casos de despido fundado en actuación material, es decir, se impugna y se resuelve servir y a la par se demanda contencioso administrativo, ¿no se estaría agotando la vía administrativa en ese caso? ¿Cómo se procedería? Lo que pasa es de que imaginemos que debido a que no debía consentir, apela a la carta que le dice en 15 días te despido. Apela, ¿no es cierto? Él dice, no, yo soy fijo y apela. Paralelamente a eso, como servir se demora, lo despiden. Él inicia una demanda contra el despido. A la vez está en trámite un recurso de apelación. Entonces, hay que estar pendientes. Si el recurso de apelación sale fundado, inmediatamente lo presenta al juez como medio de prueba extemporáneo y habilita su derecho a la reposición laboral. Si sale infundado, entonces debe iniciar un contencioso administrativo y ver en qué está el otro contencioso y puede pedir la acumulación de procesos.
Bien, acá también nos dicen, doctor, buenas noches, ¿se puede desnaturalizar un locador de servicios pasa a CAS y luego al locador para la municipalidad como promotoría ambiental? Puede ser de que también sucede de que son locadores, los hacen laborar como CAS a plazo fijo, nuevamente le dan locador, nuevamente CAS a plazo fijo. Ya, en ese caso hay que evaluar y se aplica el principio de continuidad laboral. Entonces, hay que evaluar, tal vez ha derivado a un contratado CAS indeterminado por aplicación de la ley 31131. Y también habría que, por si acaso, evaluar si es que ha derivado a un 728 estable o a un 276 permanente contratado. Bien, doctor, y tenemos la última pregunta del colega Wilber, para que pueda activar su micrófono, por favor. Muy buenas noches, doctor Facori. Excelente exposición. Doctor Facori, quería hacerle una consulta con referente al tema que está tratando. Supongamos que un locador gane su reposición, ¿no? A su puesto de trabajo y siempre casi en las demandas dice lo siguiente, ¿no? Se reponga el mismo plaza antes de su cese con su última remuneración. Supongamos que sea 3.000, ¿no? Remuneración tercera. Pero eh, y cuando la entidad le abona los cargos, estos ya no es 3.000, viene a ser porque a ese monto le comienzan a aplicar CAFAI y otros montos y ya deja de ser el haber básico, donde que económicamente se perjudique el locador. ¿Qué se podría hacer en esos casos que hoy se ve bastante en las sentencias? Muchas gracias, doctora, tomando su respuesta. En este caso, siempre estamos como entidad pública a lo que dice la sentencia. Si la sentencia me dice en determinado cargo y con determinada remuneración, yo cumplo con lo que dice la sentencia. Si la sentencia me dice en determinado cargo y también le dice u homólogo, puedo ponerlo en cualquier otro cargo. Pero yo siempre estoy sujeto a lo que dice la sentencia. Ahora, el trabajador puede ser que intente requerimientos al juez para ver si un poco mejora su situación laboral, ¿no? Pero a veces por la calidad de cosa juzgada y lo estricto que hay que tener en cuenta respecto de la sentencia dice y ya no hay nada que hacer, tiene que iniciar una vía administrativa y otro proceso contencioso administrativo para que se respete esos derechos que está indicando. Por ejemplo, que se disponga la nivelación de su remuneración, la homologación de su remuneración, que se reconozca su tiempo de servicios, que se le reconozca el cargo que le corresponde, siempre y cuando no haya habido pronunciamiento en la sentencia anterior. Si es que no hay pronunciamiento, usted puede iniciar otro proceso. Si hay pronunciamiento infundado, ya no hay nada más que hacer, ya no se puede discutir. Si dice improcedente, dijo, tranquilo, la improcedencia no genera cosa juzgada. No, doctor, preciso, o sea, para que se respete su haber básico de que sea 3.000, porque a eso se le tiene que sumar CAFAI, no se le tiene que sumar, o sea, se puede iniciar un proceso contencioso nuevamente sobre ese tema. Correcto. Un proceso solamente para discutir remuneración e incentivos económicos. Bien, ahora tenemos al colega Víctor Díaz para que nos pueda formular una pregunta, por favor. Concisa la pregunta, colega, por favor. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas Doctor, noches. solamente una pregunta breve. Si un CAS ingresa a trabajar por 3 meses, ¿hay que tener una justificación para ya no renovarle? La administración pública dentro de los 3 meses puede hacer uso del periodo de prueba, pero en el caso de las entidades públicas deben acreditar razonabilidad y proporcionalidad en la decisión. Entonces debe de indicarse en el acto que hace uso del periodo de prueba por qué razón van a hacer uso del periodo de prueba. Si no lo hace, podría ser discutible el término de la relación laboral del trabajador CAS. Bien, doctor, acá también el colega Siliar también para que pueda formular su pregunta y es la última también que se encuentra en la caja de comentarios. Muchísimas gracias. Doctor, buenas noches con todos. ¿Se me escucha, doctor? Se escucha. Muchas gracias. Doctor,
¿Qué pasa con los locadores de servicio que son contratados? Bueno, reformulando, ¿qué pasa con los serenos que son contratados vía locación de servicios? Termina la relación laboral, ellos pueden solicitar la reposición pese a no haber ingresado por concurso público, como manda la ley del sereno municipal. Muchas gracias, doctor. Si hasta donde recuerdo, la ley del sereno municipal todavía está suspendida y dispone que sean 276. Por mientras, por jurisprudencia se les considera 728 obreros municipales. Pero cuando son obreros municipales existe la excepción. En ese caso, no se les requiere concurso público para lograr su estabilidad laboral. Gracias, doctor. Bien, doctor José María, esas han sido todas las preguntas que nos han podido formular. Agradecerle nuevamente su participación. Una clase impecable, como siempre, desearle los mejores éxitos y parabienes en su vida profesional. Y de igual forma, las palabras finales de su persona a cada uno de los asistentes y también dejando el número para que se puedan inscribir en este diplomado de Derecho Laboral con el doctor José María Pacori. Lo escuchamos, doctor José María. El día de hoy, como han podido ver, solamente nos hemos limitado a la alocación de servicios en las entidades públicas y al 276. Pero lejos de ver la parte de la estructura de las 276, hemos tratado de incidir en la desnaturalización de una contratación eventual 276 por una contratación permanente, diferenciando del nombramiento. Y en el caso de los locadores de servicio hemos podido ver que ellos pueden transitar a ser 728, 276 o siendo CAS, tal vez antes de ser CAS fueron locadores de servicio y ellos podrían verificar si es que pueden desnaturalizar a 276 o a 728. Bien, doctores, esa ha sido la clase con el doctor José María Pacori. De igual forma, cualquier información la pueden solicitar al 900-977-645 y toda la información